Seguir vamos a presentar al disertante, Luca Veiga González, que nos va a presentar el tema La historia del liberalismo en Uruguay. Él tiene 21 años, es estudiante en la actualidad de licenciatura en Historia y licenciatura en Economía por la UDELAR, y además es columnista en el diario El Día. Bueno, para empezar, te dejo nomás. Muchas gracias. También se agradece Sí. sino para poder hablar. Enciclopédico, Primero que nada, no me puedo ser columnista en el día. Soy columnista porque la posibilidad de transmitir las ideas de la libertad me lo ofrecieron y la verdad, con una oportunidad así no se puede declinar, la verdad. Quería arrancar. Lo primero, como justamente la pregunta se va a plantear al inicio, es: ¿existió un Uruguay liberal? No sé ustedes qué opinan. Yo, desde la historia dentro de facultad, si me hubiera contentado con los contenidos de facultad, hubiera dicho no. Porque, por ejemplo, Barrán y Nahum, las más grandes eminencias a día de hoy de la facultad, básicamente Barrán y Nahum, eminencias totales dentro de la UDELAR, premiados con no sé cuántos premios, tanto acá a nivel local como a nivel internacional. ¿Qué dice Barrán y Nahum con respecto del Uruguay, por ejemplo, del siglo XIX? Que era barbárico. Era una guerra civil tras otra, sin prosperidad económica, una tierra de gauchos y totalmente bárbara. Que al final de los años y con la modernización de la torre se va europeizando, por decirlo así. Abadí, otro historiador un poco menos conocido dentro de lo que es la sociedad en general, lo mismo, mantienen un pensamiento de decir: durante el Uruguay del siglo XIX era puro mercantilismo, unas élites oligárquicas que exportaban cueros y se pagaban una vida cual élite victoriana en Inglaterra. Y sin embargo, cuando tomamos los números, tomamos los datos económicos y tomamos fuentes de la época, vemos que no es tan así. Es más, todo lo contrario, arrancamos siendo un país de bárbaros. Arrancamos siendo un país de bárbaros porque estábamos al momento de nuestra independencia, por decirlo lisa y llanamente, en la lona. No teníamos población, no había riqueza, la cantidad de emigrantes debido a 10 años de guerra civil. Quedan 74.000 habitantes. 74.000 habitantes son que la población de Tacuarembó capital. No es nada. Sin embargo, yo voy a hacer un inciso y es lo principal. Yo lo había planteado como un tema más económico, pero le voy a dar el toque social, porque tenía algunos incisos pequeños que puedo sacar bastante jugo de ahí. El libro en el que me basé, que la verdad se los recomiendo a todos, Historia Económica del Uruguay, de Ramón Díaz. El loco es una eminencia, también premiado justamente internacionalmente, igual que Barrán, pero con otras tesis. Y con respecto justamente del Uruguay liberal, Ramón Díaz plantea que sí, que existió, especialmente entre 1850 y 1875, y que fue lo que después nos dio toda la prosperidad que a día de hoy se le atribuye a Valle de Ordóñez. Y ahí va un tema que es justamente el cultural, la cultura que se produce en las universidades, por lo menos el conocimiento que después termina recayendo en la sociedad de una u otra manera, porque obviamente una persona que trabaja 12 horas por día en un taller mecánico en Minas de Corrales, probablemente no tenga el tiempo de sentarse a leer a Barrán y sacar conclusiones a partir de eso. Pero todo lo que sea en la escuela, todo lo que sean los centros educativos, proviene, por lo menos en materia histórica, de Barrán, de Nahum, de sus discípulos, la actual decana, por ejemplo, Ana Freo. ¿Y a eso, perdón? Esto estamos hablando Barrán, Nahum, la mayoría de sus investigaciones ahora a finales del siglo XX. Producto de una nueva escuela histórica que trata de reducir todo a fenómenos sociales. Pero digo, como que la producción desde el comienzo educativo, todo el Uruguay, toda la formación de eso, que empezó ese crecimiento, ¿en qué año más o menos? Mira, el crecimiento económico. Antes de Valle. El crecimiento económico, mira, podemos arrancar lo primero con la instalación de una convertibilidad de patrón oro en 1865, por ejemplo.
1865 tenés la creación de la banca libre. Nosotros se habla de banca libre como una utopía, por ejemplo, cuando vamos a los términos económicos. Banca libre tuvo Uruguay. Tuvo banca libre durante 25 años, funcionó, no hubo corridas en las cuales justamente los bancos, los cuales se habían coaligado con el gobierno hasta cierto punto, véase el Banco Mauá, intentaron persuadir al gobierno para que le diera privilegios. No fue así, y así estuvo, que las crisis que hay entre 1850, 1875 y hasta 1890, sin contar la crisis del 90, son crisis leves, que son de 2 meses con un pequeño pico de inactividad o de recesión y vuelve la situación a la normalidad. Pero quería arrancar por el principio, porque si bien hay planteos que la historia es cíclica y se repite... ¿Y Real de Azúa qué tal es? Real de Azúa, las fuentes son muy interesantes, tiene planteos interesantes, igual que Barrán y Nahum. No vamos a decir que todo el contenido de Barrán y Nahum es ajeno a lo que podemos plantear nosotros. Pero sí que Real de Azúa lo que más me llama la atención son las fuentes y el análisis que yo puedo hacer a partir de las fuentes, no tanto las conclusiones a las que llega Azúa. Pero quería arrancar por el principio, porque estábamos hablando ya del Uruguay liberal, pero nosotros antes de ser un país liberal éramos una colonia. Y en la colonia, por más que la escuela de Salamanca, que es tan conocida dentro de los círculos liberales como la primera escuela liberal incluso antes que la austríaca, no se plasmó en la colonia. En la colonia lo que se plasmó era el típico mercantilismo impuesto por los consejos reales y establecido a través de los apostaderos navales y de todo el... se me olvidó el término. Quedé en blanco con el término. Pero con todas las instituciones que creó la monarquía española para el control del comercio. Y ahí tendríamos que ver, bueno, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo, para hacerlo cortito y al pie, es una doctrina económica que lo que buscaba era una especie de autarquía. Cuanto más exportaciones vos pudieras realizar, significaba que vos te podías quedar con más recursos materiales. La riqueza proviene de los recursos materiales para los mercantilistas. Entonces, ¿cuáles son los recursos materiales más fáciles de transportar en una época como la Edad Moderna, en la cual no teníamos electricidad, no teníamos transportes rápidos, bueno, los metales, plata, oro. Por eso justamente el dominio colonial en Latinoamérica, que lo que vendría a ser Latinoamérica, fue típicamente mercantilista, digamos. Tenían un régimen extractivo, en el sentido de que las colonias justamente mantenían una relación monopólica de comercio con la metrópolis. Parecería a primera vista que esas relaciones se terminan ahí, con la colonia. Mentira. Podemos ver restos del mercantilismo instalado a nivel cultural, incluso en la época de Artigas y más adelante. Sin embargo, hay que hacer un pequeño inciso y es, en ese periodo mercantilista, que en Uruguay casualmente va desde la fundación de Montevideo, va desde antes incluso, pero la fundación de Montevideo y el establecimiento de la banda norte del río Uruguay, del río La Plata, como centro poblado, es cuando se empieza a desarrollar el mercantilismo. Al mismo tiempo que nuestros vecinos del norte estaban llevando a cabo las ideas que justamente se mencionaban anteriormente. Se estaban poniendo en práctica las ideas de la ilustración. Esas ideas empiezan a penetrar de cierta forma en la conciencia colectiva uruguaya no, oriental, porque no es uruguayo en ese momento. Pero hay un momento muy crucial en lo que vendría a ser nuestra historia colonial, que vendría a ser las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas, para lo que es la idiosincrasia uruguaya, marcaron un antes y un después, porque el oriental experimentó el libre comercio con Inglaterra, un comercio que no había existido a ese nivel antes en la historia del Uruguay. Teníamos el régimen mercantilista, lucha de puertos con Buenos Aires, y todo obviamente exclusivamente subrogado a los designios de la corona española. Con las invasiones inglesas, los ingleses instauran el libre comercio. Montevideo se beneficia ampliamente
de ello durante el año que estuvo bajo dominio inglés. Tanto es así que los pequeños registros que hay, más que nada testimonios, no tanto datos numéricos, hablan de un aumento de la prosperidad, hablan de un aumento del comercio, el número de barcos que llegan al puerto de Montevideo. Y eso también empieza a penetrar en la cultura, porque obviamente con ese comercio entran las ideas de la Ilustración, que después hay debates dentro de la historiografía si, bueno, las ideas de la Ilustración, cuáles ideas de la Ilustración perduraron más acá en Uruguay. O sea, hay debates de, bueno, Artigas se basó más en la Revolución Francesa y los postulados de los franceses o en los postulados de la Revolución Norteamericana. Eso es un debate que, a mi modo de ver, Luis Alberto de Herrera lo resolvió bastante bien, puso una serie de evidencias para designar de que en general las revoluciones en Latinoamérica fueron, digamos que gestadas a partir de una concepción francesa de la Ilustración. Es un mito, entonces, de que Artigas apoyó la revolución. ¿Cómo? Es un mito de que Artigas apoyó la revolución norteamericana. No es un mito, hay declaraciones al respecto. Pero primero que nada hay que tener en cuenta que Artigas no leía los textos. Él agarraba lo que le decía, por ejemplo, Damas Antonio Larrañaga, que sí los leía en los textos, y le decía, mirá, esto puede ser así, asá. Y a partir de eso, él gestaba una idea. La idea del federalismo, ¿no? La idea del federalismo sí se saca de Estados Unidos, es una de las ideas que se saca de la Revolución Norteamericana, que después termina derivando en una degeneración total con el régimen de Rosas, por ejemplo, que es totalmente lo opuesto, es básicamente una monarquía en cierto sentido, no era monárquico pero casi, totalitaria, totalmente proteccionista. Y bueno, eso también se plasma en la administración, entre comillas, de Artigas, durante el tiempo que estuvo al mando de la Liga Federal. Podemos ver mucho proteccionismo, especialmente en el puerto de Montevideo, que era el puerto de la Liga Federal, se podía ver tasas diferenciales para los productos. Ramón Díaz agarra, tiene varios gráficos al respecto, donde por ejemplo muestran los gravámenes a cueros bastante inferiores a gravámenes de manufacturas. ¿Por qué? Porque justamente tras el libre comercio se habían dado cuenta aparte de que la industria, incipiente industria, porque en realidad ni siquiera yo personalmente no lo calificaría de industria porque prácticamente era nada, no había prácticamente nada, no había revolución industrial asentada en el Uruguay todavía, en la banda oriental. Hagan de cuenta que digo banda oriental cuando me refiero al Uruguay, sino dentro de la academia me matarían si eran estos. Pero está para simplificar. Sin embargo, Gran Bretaña, Inglaterra, sí ya tenía una serie de manufacturas medianamente industrializadas. La primera fase de la revolución industrial ya había culminado, incluso podríamos decir. Y bueno, durante la Liga Federal se plantea justamente el proteccionismo como promotor de la riqueza y del bienestar. Obviamente en ideas que provienen de la época de la colonia, que estaban asentadas en la educación, en las bases educativas en la banda oriental. Véase, los colegios que existían eran colegios de tradición española, obviamente religiosos, pero con una tradición española muy mercantilista en el plano económico. Haciendo un pequeño salto en el tiempo, tenemos la conquista, podemos decir, en realidad podría ser también, sí, vendida, entre comillas, porque entre comillas los bonaerenses vendieron la banda oriental, vendieron parte del virreinato a cambio de una paz a los portugueses. Y ahí vemos un atisbo del libre mercado que podemos ver en 1808. En 1808 el libre mercado venía por los ingleses. Ahora, en 1820 y 1819, Ramón Díaz lo que establece es Portugal. Portugal tenía libre comercio y de hecho tiene la alianza más larga del mundo hasta el día de hoy con Inglaterra. Y entre ellos una de las cláusulas que incluye es el libre comercio. Eso significa que la provincia cisplatina tuvo libre comercio también.
Incluso los datos que aporta Ramón Díaz, que los toma de Luis Bértola, también otro catedrático de la Facultad de Economía, hacen constatar de una prosperidad económica que aumenta a lo largo de los años del dominio de Portugal y posteriormente Brasil en la banda oriental. Que sin embargo, obviamente, no da, según la interpretación que hace Ramón Díaz, y yo la verdad estoy de acuerdo con él, no da para volver, entre comillas, volver el tiempo atrás en el sentido de la situación previa a las guerras de independencia y a la revolución oriental como tal. Sin embargo, hay una gran recuperación económica. Pero bueno, la política portuguesa y posteriormente brasileña de beneficiar a los asentados de Río Grande hace que esta bonanza económica, digamos, sea reducida en favor de una suerte de amiguismo entre la corona portuguesa y bueno, sus súbditos más arraigados, por decirlo así, no nosotros, el pueblo uruguayo, que en cierta manera eran nuevos súbditos. No estaban adaptados a las costumbres portuguesas. Y eso provoca que posteriormente la Cruzada Libertadora tenga éxito. Aparte del apoyo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la postura general de la sociedad apuntaba a que la situación bajo el dominio portugués no había mejorado lo suficiente, por más que al inicio de su dominación apuntaba como un panorama idílico. Tras 10 años de guerra, paz y un dominio bajo un imperio fuerte. Eso no se pudo trasladar a la realidad, sobrevino la Cruzada Libertadora y la posterior guerra argentino-brasileña o de las Provincias Unidas con el Imperio del Brasil. Tiene varios nombres, la verdad, el conflicto. Y ahí hay un punto muy importante que nos va a marcar fuertemente durante todo el siglo XIX. Y es, sufrimos una hiperinflación por mientras que pasaba todo eso. Porque cuando nosotros nos unimos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban utilizando billetes, papel moneda, pero emitidos por el Banco Nacional de Buenos Aires, que básicamente obtuvo del gobierno argentino la potestad de poder emitir sin límites billetes inconvertibles. Estaban respaldados, entre comillas, en oro, pero eran inconvertibles, entonces vos te tenías que manejar con los billetes. Y en ese momento pudimos, según los datos que aporta Ramón Méndez, creo que los tengo exactos acá. No los tengo. Pero era alrededor de un 70% del valor de la moneda se perdió en 3 años. Estamos hablando de 3 años. Estamos hablando de 5, 10, 20, una generación. 3. En esos 3 años perdimos el 69% del valor de la moneda, además de otra oleada migratoria hacia tierras más seguras, entre comillas, dentro de lo que cabe, tierras más seguras en el contexto latinoamericano de ese momento acosado por revoluciones y guerras. Esto se surgió una corriente que se va a notar en la sociedad en los años posteriores, que es una corriente a favor del patrón, a favor de la estabilidad de la moneda, a favor de una disciplina monetaria y fiscal que no había en el Imperio del Brasil ni en las Provincias Unidas de Río de la Plata. Hay una expresión muy común que se usaba en la época, que era un enano de oro entre 2 gigantes de papel, y que por eso las oleadas migratorias fueron tan centradas en Uruguay con respecto a la Argentina. Si vos mirás los números, en términos porcentuales, Uruguay recibió un mayor contingente de inmigrantes a lo largo del siglo XIX que Argentina, especialmente en esa parte de bonanza que es entre 1850 y 1875. Esperen que voy a mirar un poquito el índice que me hizo para ver por dónde voy. Bueno, llega 1828, Convención Preliminar de Paz. Tenemos la Convención Preliminar de Paz, tenemos la reunión de la Asamblea Constituyente, donde aparte de tener individuos de todos los ámbitos, porque teníamos cisplatinos aportuguesados o brasilerados, como se le decía, teníamos montevideanos aporteñados, teníamos orientales, entre comillas, de pura cepa, incluso tuvimos argentinos nacidos
fuera de la provincia oriental, dentro de nuestra Asamblea Constituyente. Y una de las cosas que se puede plasmar, que a día de hoy no se le enseña, no se le da importancia, es a nuestra Constitución original y los valores liberales que de ella se pueden sacar. Siempre se habla de que es una constitución impopular porque se habla de, bueno, las mujeres no pueden votar, posteriormente los analfabetos no pueden votar, ni los soldados, ni los asalariados, ni hay un montón de individuos. Y es cierto, totalmente cierto, los esclavos tampoco podían votar. Pero esos eran rasgos culturales que compartía la sociedad a nivel, no diría global, porque obviamente estaríamos haciendo una generalización demasiado grande, pero sí en el continente americano y en la parte occidental de Europa. Los valores de que la mujer no era igual ante la ley frente al hombre estaban en todos los países del mundo en ese momento, en todos los reinos. Incluso en los Estados Unidos todavía se manejaba, y lo mismo, bueno, en los Estados Unidos incluso tenían legislaciones peores en cuanto a términos de los esclavos se refiere. Y son características que Ramón Díaz y bueno, ciertos historiadores, la verdad no la mayoría, dicen que son características culturales y que no pueden ser juzgadas como podría ser yo un juicio de valor hoy en pleno 2021 de decir, no, los constituyentes eran todos una manga de machistas, porque vos tendrías que haber crecido en ese entorno con ese set de valores. Eso es la base de la historia. Lamentablemente, esa técnica. Lamentablemente la historia tiene 2 o 3 corrientes y una de ellas es vos podés agarrar cualquier fuente y hacer juicios de valor levemente asentados en una frase o en algo que vos puedas sacar y hacer interpretaciones y castillos de naipes sobre castillos de naipes hasta crear una teoría que puede ser sacada quién sabe dónde. Yo soy partidario de que los hechos explican cosas, pero obviamente hay lugar a la interpretación, porque si la interpretación mucho no puede ser, pero hay que mantenerse dentro de la coherencia. No podemos empezar a hablar de que Artigas era marxista porque hizo el reglamento de tierras. Con el reglamento de tierras, si vos mirás a lo largo del resto del continente americano, vos tenés otro tipo de reglamentos de tierras similares, distintos, pero que también realizan reformas agrarias. Y Bolívar no era ningún socialista. Todo lo contrario, ahora se habla del desprestigio del nombre de Bolívar gracias al bolivarianismo de Evo Morales. De Evo Chávez, Evo Morales, Maduro, sí, todos. la cosa. No roban el nombre para... Sí. Claro, quería contar yo que cuando vas a una época para estudiar un hecho histórico, tenés que ir a la cultura de la época. En esa época, digo, en todo el mundo había esclavitud. Las mujeres se preocupaban, sembraban en algunos países, o sea, cuidaban la casa porque los hombres vivían en la guerra, o sea, no era la inquietud popular, o sea, no hubieran sido muy adelantados si se hubieran a poner a abolir la esclavitud con la lucha que costó cada cosa de esa. Claramente, y aún así, en la Constitución del 30 se abole la esclavitud de cierta manera, garantizando la libertad de vientres, diciendo, bueno, los que ya son esclavos van a depender de la voluntad de su amo de liberarlos o no, lo cual obviamente sigue manteniendo la institución de la esclavitud, pero con miras a que la próxima generación de individuos que ya se han nacido dentro del territorio oriental no sean esclavos. Y eso es algo que no lo tiene la Constitución norteamericana, no lo tuvo los intentos de constitución tras la Revolución Francesa, y a mi entender, ojo, no tengo el conocimiento del mundo, es de las primeras en Latinoamérica en tomar en cuenta ese aspecto, digamos. Tenemos términos como la utilización del término sagrado para hablar de las libertades, que es algo que también hace referencia a Ramón Díaz, que después en la Constitución del 17 se cambia, en 1917 se cambia y se quita el término sagrado, para la libertad, no para el término para lo referente al hogar. Curiosamente, eso se podría explicar que, bueno, la Constitución del 17 hizo una secularización de los términos del Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando vos hablas libertad, te dicen que es sagrada e inviolable en la del 30 y en la del 17 te dicen solo inviolable. Término hogar, sagrado e inviolable en las 2 constituciones. Entonces no era tanto un término de secularización,
sino de restringir las libertades en cierto aspecto. Pero quiero volver un poco al camino en el que estaba. Las interrupciones son agradecidas porque aparte es la primera vez que hago una cosa como esta y estoy un poco tenso, entonces se me puede ir el hilo un poco. Pero básicamente eso, en el periodo en el que estuvimos unidas las provincias unidas, acá la redundancia, del Río de la Plata, experimentamos una hiperinflación que nos caracterizó a posteriori y que luego también se plasma en la Constitución. Y vemos ciertos valores liberales. Posteriormente, tenemos la presidencia de Rivera, la presidencia de Uribe, en la cual pasaron de gobernar un territorio que era tierra de nadie a empezar con, por ejemplo, poblamiento de tierra, que no tiene tanto que ver con el liberalismo, a no ser que lo relacionemos con Alberti. Alberti decía gobernar es poblar. Y bajo esa afirmación, Rivera gobernó en un amplio sentido, fundando diversos pueblos. Se da después, posteriormente también, pero ya iremos a eso. Los primeros gobiernos, más que nada, enfrentan una situación que es deuda. Deuda por doquier. 10 años de guerra, pobreza, no tenés gente en el campo, las tierras están arrasadas. ¿Cómo solucionar ese tema? Y ahí hay una cosa que es crucial y que viene del punto anterior. Se planteó en el Senado emitir moneda, emitir deuda. Se emite deuda, sí. Moneda no se emitió, jamás. Durante el siglo XIX no se emitió moneda. Y es algo que nos va a caracterizar y que va a asegurar después justamente nuestro bienestar económico a posteriori. Otra cosa que podía caracterizarnos en ese momento, y los gobernantes aún tienen razón, es la inestabilidad política. La inestabilidad política sí abundaba. Es cierto que los alzamientos y guerras civiles eran totalmente comunes. Las correrías, el homicidio acaecido en San Cifuentes y toda la cuestión con los indígenas nativos también era una fuente de inestabilidad, porque si tomamos a las fuentes de la época, se habla de las correrías de los nativos yendo a asaltar y hacer secuestros de mujeres, por ejemplo, en las estancias circundantes a los territorios que estaban delimitados para los indígenas, que actualmente serían alrededor de los departamentos de Salta y Paysandú principalmente. Pero más allá de eso, tenemos un crecimiento económico producto de un rebote del gato muerto, podríamos decir, porque tampoco es que tengamos tanto liberalismo. Si bien tenemos ese punto fuerte que destaco mucho, que es la integridad monetaria que tenía nuestra naciente república, cuando vamos al tema arancelario, todavía se mantenía un sistema bastante mercantilista, si bien se había reducido en algunos ámbitos, sigue manteniendo más o menos la misma esencia del gobierno activista y de la colonia. Eso no se revierte hasta posterior de la Guerra Grande, incluso más posterior a eso, incluso porque es en el gobierno de Berro donde se revierte esa situación. Pero hablando de la Guerra Grande, justamente otro evento masivo, 10 años de crisis institucional y violencia. Se produce un despoblamiento de la campaña, se produce una retracción económica durante esos años. Sin embargo, cuando vas a los datos te dicen, a pesar de todo eso, si tomamos un periodo de 20, 30 años, el Uruguay creció. Tomando esos 10 años de recesión, el Uruguay creció, y crecía a tasas del 3-4%, tasas que a día de hoy no podemos imaginar porque venimos con un estancamiento, con una recesión y vuelta al mismo ciclo. No hay tasas de crecimiento del 3-4%, a no ser en los primeros años del gobierno de Tabaré Vázquez, debido a la situación de los commodities principalmente. Y aún así terminó todo en lo que terminó en los gobiernos anteriores. Pésima situación fiscal, inflación, etc. O sea que, sí, éramos un país inestable, realmente, y en eso creo que la historiografía de establishment lo interpreta correctamente. Pero no éramos un país de bárbaros en el sentido que la población, a pesar de esas inestabilidades, prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Porque tampoco era que las luchas políticas fueran tan internalizadas como se quiere hacer ver.
Barreiro aún hablan de eso, Ariadna Isla, por ejemplo, hablan de que el levante político, digamos, hacia los ciudadanos no era tanto, la política no movía a tantos ciudadanos. Mientras se mantuvieran las condiciones generales, la política no movía a nadie. Eso recién lo vamos a ver en Valle de Ordóñez. Y por eso también es un ejemplo peculiar de populismo Valle de Ordóñez, pero eso ya lo vamos a sacar un poquito más para adelante porque ahí hay bastantes preguntas que se podrían plantear. Bueno, posteriormente a la Guerra Grande tenemos justamente un gran crecimiento económico. Y eso se plasma en el gobierno de Berro. El gobierno de Berro, pese a lo que la historiografía nacional quiera hablar, no tanto sobre él, sino sobre otros gobiernos, se plantea siempre como el mejor gobierno de Valle de Ordóñez, especialmente por la historiografía más ortodoxa dentro de lo que es el ámbito uruguayo, el gobierno de Valle de Ordóñez. Liberal, ¿no? Berro fue un poquito liberal. Un poquito no, el presidente más liberal de la historia, se podría decir. Hay algunos que lo pueden rebatir, hay otros que no. Yo personalmente soy adepto a la tesis de que Berro fue el mejor presidente de la historia del Uruguay, y eso que no estoy tan internalizado en toda su obra de gobierno. ¿Cuánto duró la presidencia de Berro? Un periodo incluso fue un poquito antes. Porque no lo derrocaron por el tema de la guerra. Claro, no lo llegaron a derrocar a él. Él renunció y se quedó Atanasio Aguirre con la Segunda Cruzada Libertadora, que era la Revuelta de Flores, que lo apoyaron Mitre en Argentina y sí, creo que era el Imperio de Brasil, ya todavía sí, el Imperio de Brasil, desde el norte. Lo apoyaron con, obviamente, recursos militares, plata, sea financiamiento, y derrocaron a Atanasio Aguirre. Pero Berro había renunciado en consecuencia de eso. Previamente. La presidencia de Berro está marcada por dos cosas. La primera, que ya se los dije, la banca libre, la ley Villalba. Villalba es como, podríamos hacer una comparación muy burda con Bey Villegas en el periodo dictatorial, que hizo todo lo que no querían que se hiciera, que la opinión popular para Bey Villegas es: nosotros queremos más controles de cambios. Y él agarró y automáticamente pasó una disposición que era no dar más controles de cambios en el Uruguay. Era un gobierno militar y en contra de lo que decían los militares. Ni los militares, ni los partidos proscriptos, ni los individuos de los partidos adeptos a la dictadura estaban a favor de liberalizar el control de cambios. De Villegas lo hizo. En este momento tenías una presión de grupos, no te diría empresariales, pero sí de clase media y mercantiles, para mantener en cierta manera el proteccionismo, que ya vienen desde la época de Artigas, esos sectores haciendo lobby para evitar una liberalización del mercado. Lo que hace Villalba, primero que nada, es la banca libre. Nosotros no teníamos banco central, no teníamos nada, pero teníamos una disposición en la Constitución que decía que los bancos tenían que pasar por el poder legislativo para poder ser aprobados. Tenían que presentar su planteo, su proyecto, y a partir de ahí ser aprobados o no. Por eso no había bancos en el Uruguay hasta ese momento, por ejemplo. Ni uno solo. Los comercios funcionaban como bancos en algunos casos, comercios importantes. Con la ley Villalba, disculpen, porque pasa que tiene dos leyes, pero la ley Villalba, la más conocida, es justamente la banca libre. Se habla de que se ponen unos requisitos mínimos y dicen: cualquier persona que quiera instaurar un banco en el Uruguay, cumpliendo estos requisitos, para los cuales va a haber un comisario encargado o diversos comisarios encargados para su control, que van a ser pagados por los propios banqueros, no por el Estado, se van a encargar de controlar. Bajo esos requisitos cualquier banco puede operar con billetes convertibles a oro, emitir sus propios billetes. Cada banco tenía sus billetes. Vamos al caso del Banco Maguá. El Banco Maguá emitía sus billetes bajo con una garantía de oro en reserva que, si no recuerdo mal, no podía superar, no podía duplicar el 40% de lo que tuvieras. Era una expresión rara, pero básicamente no podía superar el 40% de tus encajes, la emisión de billetes. Y esos billetes eran, vos ibas al banco y los convertías a monedas de oro, las monedas que teníamos acá.
al peso. Y la otra fue justamente una baja de aranceles generalizada, o sea, tanto en cada rubro particular como a nivel general. Nosotros teníamos una tasa media de aranceles de un 36-31% y la bajamos a un 16%. Liberalizamos el mercado, abrimos el Uruguay al mundo. Y bueno, en las cartas de Berro yo hablaba justamente con un amigo al respecto de Berro, le estaba pidiendo información porque él es un fanático del gobierno de Berro. Y justamente habla de las cartas de Berro con respecto a su ministro de Economía y a su ministro de Hacienda, no de Economía, porque no existe ese término. Y frente a otras personalidades de la sociedad uruguaya del momento, hablando de cómo los tratados internacionales volvían al Uruguay fuerte no solo en el ámbito comercial, sino en el ámbito político. Es decir, si nosotros estamos comerciando con muchos países a la vez, nosotros estamos protegidos de ataques de Argentina y de Brasil, que al final terminaron por no contar porque la insurrección de Flores con el apoyo de ambos estados terminó pasando factura. Sí, en vez de hacer un ataque directo, hicieron un ataque interno y sacaron al gobierno que no les beneficiaba a ellos para manejarnos como títeres del pueblo. Vamos a hacer más o menos así, ¿no? Bueno, de hecho, el gobierno de Mitre, en comunicados en los cuales el gobierno de Mitre y ciertos seguidores del Partido Colorado le dicen a Flores que aflojara, que no se pusiera tan violento al principio de la gestión de Berro, porque Berro era muy reconocido internacionalmente. Su gobierno tuvo una reputación internacional excelsa en ese ámbito. Pero Berro tenía buenas relaciones con Solano López. Sí, no. Más que nada Solano López con Berro. Berro tenía buenas relaciones, pero en un sentido cordial. En el caso de Solano López, por hacer este pequeño inciso, él veía que Uruguay era el garante de la independencia del Paraguay, en el sentido de que si Argentina o Brasil invadían el Uruguay y lo empezaban a controlar, sea como un estado títere, sea como directamente ya un dominio integrado al dicho estado, la independencia del Paraguay también se podría poner en tela de juicio. Y así pasó que durante la insurrección de Flores, Solano López pide libre paso para poder enviar tropas a Uruguay a defender al gobierno que ya en ese momento era Atanasio Aguirre, y no lo dejan, no le permiten el libre tránsito por los ríos. Y ahí, posterior a eso, es que sucede la Triple Alianza, ¿no? Claro. ¡Oh! ¡Qué horrible! Pero justamente Solano López, o sea, la relación era más como Solano López valoraba más a Berro por lo que representaba el Estado uruguayo independiente para Paraguay, que Uruguay viera en el Paraguay tipo su gran aliado. Veía un cierto unión de intereses, pero no hasta el mismo punto, porque de hecho en materia económica los gobiernos de los Solanos y del dictador Gaspar Francia, muy proteccionistas, relacionistas, desarrollistas en cierta forma, si se quiere, con permiso de usar un término que nos acuerda a la época, pero básicamente eso. Y bueno, ahí se plantea justamente al negarse acceso, que es otro tema que se discute mucho, la libre navegabilidad de los ríos, que justamente es un tema en discusiones permanentes durante esos años, y que durante la Guerra Grande Francia e Inglaterra intentan empujar sus demandas con respecto a la libre navegación de los ríos, que la historiografía habla de que no, las potencias colonialistas, Inglaterra y Francia, quieren venir a imponer su dominio colonial económico aquí en el Uruguay y en las provincias del interior argentino, cuando en realidad, cuando vas a los datos, te demuestra que en realidad el comercio favoreció a los individuos, especialmente a los más pobres. Véase, por ejemplo, los ponchos en el norte argentino, después de la introducción del libre comercio, después de la caída de Rosas y su régimen totalmente proteccionista, los ponchos bajan su precio a la mitad. Eso significa que la persona después tiene más dinero para poder comprar otros artículos. Pero más nosotros tenemos soberanía sobre nuestros ríos limítrofes, ¿no? Porque fue hasta la época de Juan María Guardaberry que se establecieron los límites en el río Uruguay, porque antes era frontera seca. Sí, totalmente. Y bueno, el gobierno de Berro tiene toda esa oleada de renovación económica, por decirlo así, de liberalización económica, acompañada de un primer impulso secular. Véase el tema de los cementerios. Los cementerios hasta ese momento eran
propiedad de la iglesia, enteramente. El tratamiento de los muertos, todo bajo oficios religiosos. Berro le da un alto a eso y lo vuelve secular. Berro también hace una descentralización muy importante del poder político que hasta ese momento era exclusivamente Montevideo. Básicamente cualquier población con más de 500 personas iba a tener su organismo representante para su gobierno local, por ejemplo. Lamentablemente, y en muchos aspectos, el programa de gobierno de Berro quedó trunco por, obviamente, las inestabilidades políticas. Y aún así podemos ver que ese crecimiento económico se mantiene y cada vez va a crecer más en términos porcentuales, especialmente cuando se introduce la ley de banca libre y la reforma arancelaria. Después del gobierno de Berro tenemos Venancio Flores, tenemos la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza significó comercio para Uruguay, sí, tampoco fue una gran cosa, digamos, se comprobó que había una gran afluencia de mercancías, pero en muchos aspectos eso queda también subrogado, que ya la tendencia a un mayor comercio venía aumentando, digamos. Entonces, en parte por la guerra, en parte también es por justamente las reformas hechas anteriormente. Sin embargo, después llegamos a un punto que es lo que Ramón Díaz habla como el turning point hacia el dirigismo, que es el militarismo. Tenemos antes tenemos a Varela, el gobierno de Pedro Varela, antes de la Torre. El gobierno de Varela hace un manejo muy malo de una crisis económica, en el cual quiso establecer cursos forzosos de los billetes no convertibles, justamente tras las políticas heterodoxas, por decirlo así, del Banco de Maguá. El Banco Maguá se convirtió en lo que se había convertido el Banco Nacional de Buenos Aires unos 20 años atrás. Era básicamente el tesorero del Estado. El Estado venía y le decía, dame un préstamo. Iban y le daban un préstamo. Y así hasta el punto que la capacidad del banco quedó totalmente sobregirada. Bajo una corrida, el gobierno de Varela dice, bueno, vamos a imponer el curso forzoso de los billetes. En ese momento había 3 bancos: el Banco de Londres, el Banco Comercial, el más antiguo de la historia de nuestro país, y el que sigue en pie, y el Banco de Maguá. El Banco de Maguá se refugia en la inconvertibilidad de los billetes y se refugia en la reestructuración de la deuda que le promete el gobierno de Varela. Ahí hay que destacar, los otros 2 bancos se niegan rotundamente a realizar empréstitos, a realizar préstamos. De la misma manera que se había negado darle préstamos a Atanasio Aguirre, que es en parte lo que desemboca después esta crisis. Atanasio Aguirre, cuando cae Flores, les pide a los bancos billetes inconvertibles, es decir, que depósitos congelados, depósitos de oro, reservas de oro congeladas, y un préstamo forzoso de unos 200.000 pesos, una cosa así que para ese momento era un montón de plata. Y otra vez, Banco Comercial, Banco de Londres, se niegan rotundamente y dicen, nosotros vamos a seguir prestando normalmente, vamos a seguir convirtiendo los billetes, nosotros nos debemos a los consumidores, no al Estado. Es otra cosa que el Banco Maguá no lo hace. Tras eso vemos el primer atisbo de intento de dirigismo, que es ese intento de imponer el curso forzoso, que no lo intentó poner ni Aguirre en su momento, que es básicamente, a vos te fuerzan a aceptar los billetes. Vienen los billetes del Banco Maguá y vos tenés que aceptarlos como si fueran monedas de oro, por más que en el contrato diga que el intercambio son monedas de oro. Y ahí a lo que quería ir con el tema de la sanidad monetaria que habíamos hablado hoy y que había quedado impregnado en la cultura, el tema de la hiperinflación que sufrimos durante nuestra estadía con las Provincias Unidas, que es básicamente el pueblo salió en contra del curso forzoso. Esperen que tengo específicamente el año. Disculpen. Es en 1875. La sociedad se levanta contra el curso forzoso.
una asociación de diversos bancos, comercios importantes e individuos que dicen, no vamos a tolerar esto, nosotros vamos a seguir manteniendo el curso cobista, acá no hay de billetes ni convertibles, no queremos volver a ser unas provincias unidas en medio de una hiperinflación. Y acá es donde va a lo que siempre hablo de el sesgo ideológico y el sesgo interpretativo de la verdad a la hora de tomar los datos. Cuando Barrani Nahum o Abadí y Williman, 2 a 4 autores distintos, 2 libros distintos, hablan de este suceso, cuando esos autores hablan de este suceso, vuelven a invocar el orismo de las clases exportadoras, de la oligarquía, de la tiranía sobre el más débil. No las clases populares, los comerciantes medianos, también los comerciantes grandes algunos. Pero de Mauricio Bonilla ya pasó varios años. Pero estaba en nuestra conciencia, así como ahora tenemos la conciencia sobre la dictadura y tenemos todos los años las marchas Pero no eran populares. otras comunicaciones, pero quedó el marco. Pero seguía. Institucionalmente Uruguay era muy fuerte en ese aspecto. No en el aspecto de la estabilidad política, pero en el aspecto de la sanidad monetaria y sanidad económica, para lo que era el resto del mundo éramos excelentes. Y en este aspecto se demostró, y vuelvo a repetirlo, la historiografía nacional toma como la típica tesis divisoria de la sociedad. Los oristas son los opresores, clase exportadora del gobierno agroexportador, iría a decir neoliberal, pero no aplica el término y ellos no lo utilizan obviamente. Pero cuando vos mirás los datos, mirás las fuentes y las fuentes te dicen, el pueblo salió a las calles. Los que estaban a favor del crucismo, que era como se le llamaba, eran los asesores del Banco de Maguá, los asesores del gobierno, gente, entre comillas, entongada con el Estado, entongada con el poder político que les servía porque había sacado deuda baratísima y ahora no la podía pagar. ¿Cuántas personas éramos? Me mataste. Pero mirá, arrancamos con 70.000 y al final del siglo estábamos rondando el 1.000.000. O sea, un crecimiento demográfico importantísimo. Y especialmente en este periodo, la mayor parte del crecimiento demográfico se da entre 1850 y 1900, especialmente en esos 25 años, 1850 y 1875. Bueno, 2 minutos y Ok. se puede hacer la siguiente. Ah, sí, tranquilo. Sí, mira, Para mí precisa dos. Hacemos más. Precisa dos, sí. Sí, yo me acuerdo, La quería hacerlo. historia no es nada. No te que ser Precisa solista dos. para una cafetera, ¿no? Dos clases, sí. Me serviría. Ver este tipo de historia, claro. No, porque pero esto es una charla que para dar un curso. Me siento de No puede, profundamente demasiado la resumen. es impresionante. Yo me acuerdo de la historia con Artigas y no tenés toda esta riqueza que hay entre medio. Es que a ver, Sí, lo voy a decir así, a mí no digo que se me caían lágrimas, pero la historia que te dan en la facultad es, no voy a decir deplorable porque hay montones de investigadores y docentes que son así, más allá de su postura ideológica. A ver, Barrani Nahum iba a decir de que su trabajo sobre las relaciones uruguayo-británicas son inconmensurables y son oro para la historiografía. Pero tienen posturas en un montón de aspectos, especialmente en esta área social de dividir, de hacer un discurso divisor que no tiene tanto arraigo. Que si vamos a su docente, a su maestro, Pibel Devoto tiene otras tesis. Pibel Devoto es un autor que muy pocos rescatan acá. Lo ves con suerte en algún curso de historia del Uruguay, allá, por ahí algún libro mechado. Pero bueno, este libro en el que me estoy basando para hacer la charla, Historia Económica del Uruguay, por aparte yo, sabiendo cómo es el liberalismo, traté de enfocarlo un poco más en lo económico, aparte lo social no se tiene tanto porque justamente la historia social es más cercana a nosotros en temas de, bueno, cuando surge la corriente y está más llena de Barranes, Nahumes. Ramón Díaz es el ministro de Economía de la Calle Reina. ¿Quién? Ramón Díaz fue ministro de Economía de la Sí, Calle Reina. pero en una parte del periodo sí. Sí, fue siempre el fondo liberal. Totalmente, y más, actuó en la Internacional Liberal, tiene montones de premios y todo. Iba a traer el libro, porque aparte curioso, el libro lo encontré en la Facultad de Humanidades y era el único ejemplar que había en Talavelar. No sé cómo estuvo, porque en realidad yo en 2019 lo busqué y no lo encontré. Curiosamente lo encontré este año, no sé por qué estaba ahí.
lo agarré y tal. ¿Por qué será, no? O sea que no anda por. Es un libro muy escaso de conseguir. En algunas librerías lo encontrás, sale un montón. ¿Hay alguien que haya escrito de historia económica de Ramón Díaz? ¿O es la única? La historia económica del Uruguay hay, pero con una visión tan liberal es difícil. Bértola tiene una visión un poco menos liberal, pero su aporte de datos da lugar a que venga otra persona y pueda interpretarlos y darle una interpretación liberal. Entonces Bértola, por ejemplo, si bien no lo consigo como liberal, ojo, yo de Bértola no conozco tanto, recién estoy entrando en lo que es economía este año, estoy cursando primero. Bértola también es una eminencia dentro de lo que es economía, especialmente por sus registros históricos, porque se dedica mucho más a la historia económica. Pero quería redondear, llegar hasta el cambio de siglo y tipo cortar con Valle Ordóñez, si me permite, para dejar Valle Ordóñez y todo el problema que va de eso, porque hay, o sea, después lo voy a dejar por si no me va a poner. No vamos por el ramo. Ignorancia. Estaba el militarismo. El militarismo. Es un turning point por eso mismo de las reformas de la Torre. La Torre, ojo, vino con la premisa de decir, vamos a hacer gobierno bueno y no de ladrones. Y en términos monetarios lo hizo porque hizo una deflación, una política deflacionaria. Política deflacionaria es mantener superávit fiscal con impuestos y a medida que vos vas retirando, la plata que vas ahorrando la tenés que ir quemando para poder quitar masa monetaria del exceso. Claro. Y fue lo que hizo con respecto de los billetes que andaban por ahí del gobierno de Varela. Básicamente tenés la modernización, que acá se lo toma como que la modernización fue la modernización, y en realidad tenés documentos y fuentes que te dicen que no. Ya estaba habiendo importación de ganado bovino, por ejemplo, ya había compra de alambrados, ya había emprendedores, empresarios del agro que apostaban a una modernización, pero no lo hacían por ley, lo hacían porque veían el costo de oportunidad y lo veían rentable. Cuando ya empezaron a partir del Estado a tener un dirigismo, decir, bueno, vamos a tener que alambrar el campo compulsivamente porque si no nos meten multas o directamente nos expropian el campo, entre otros, ya es como que empieza a cambiar y el Estado en sí empieza a adquirir otro rol, y esto se puede ver como por ejemplo la creación del Banco Nacional. El Banco Nacional, que termina en 3 años, se funde. El Banco Nacional se crea en 1987, se le da un estatus de banco privilegiado y es cuando empieza a caer el sistema de banca libre que estuvo durante 20 años prácticamente. Así que nos dio cosas como Teatro Solís. Teatro Solís era bancado enteramente por privados. Nosotros en el 2002 no podíamos, la Intendencia de Montevideo no lo podía bancar. Y la Intendencia de Montevideo, que era alguien con mucho más dinero, con mucho más recursos que los privados que se hacían cargo del Teatro Solís. Teatro Solís, vos tenés los textos de la época en plena revolución de las lanzas, estamos hablando. Vos mirás un texto y decís, esto es idílico. La gente caminando por las calles, comprando como si estuvieran en Europa, las clases más desfavorecidas viviendo mejor que en Europa. Venían compañías teatrales, de ópera, de danza, a bailar en el Solís, a exponer en el Solís, y venía la gente de todas las clases sociales, principalmente obviamente por más pudientes, pero incluso había clases medias bajas también, que se aproximaban al teatro. Había una vida cultural muy fuerte, una vida comercial fuertísima, choque de culturas que había a un punto sin precedentes, que teníamos, especialmente en Montevideo, teníamos un 50% de la población inmigrante. Era idílico, vos lees, y me hubiera gustado traer el libro, pero me lo olvidé, es más, tuve que volver a casa porque me había olvidado de esto, había salido con los nervios a full, y me había olvidado. Entonces no me molesta traer el libro, pero para la próxima ocasión les traigo y que se lo reparten y lo leen. Lo pido de nuevo prestado a la facultad. Yo, mi madre lo tiene. Mi madre lo tiene. ¿A la historia económica del Uruguay? Bueno, si lo traes para la próxima, sí, yo lo traigo, segmento, sí, a ver. Yo estaba pensando una idea que ya la planteo. ¿Por qué no armamos una biblioteca acá? Ya está planteado, porque todos podemos traer libros y los podemos intercambiar. Digo, porque es mucho gasto en el pronto comprar. Porque el otro día estaba viendo
es un tema de la socialdemocracia. Como que hubo una especie de economía liberal en los años 70, que fue la que generó la riqueza de Suecia, y fue la socialdemocracia que ganó esa riqueza y empezó a redistribuir. Sí, que en los 80 terminan en crisis y vuelven a vivir. Sí. Fue algo así, ¿no? Lo que hizo fue agarrar la riqueza que venía de antes, no que vaya a salir. Lo del Valle es muy particular y por eso yo quería plantear la pregunta de cuando ustedes Valle migraron, porque en ciertos aspectos lo fue, en la mayoría no. Yo estoy de acuerdo con la mayoría que el Valle no fue liberal en la gran mayoría de sus aspectos. Pero por ejemplo, tuvo un punto en el cual destacó la ortodoxia monetaria, tuvo una corrida bancaria en 1913, la cual podían haber dicho vamos a decretar la inconvertibilidad de los billetes del euro y no lo hicieron. Pero voy a terminar porque si no se va muy largo. Hace un poquito pensé que había terminado. El Banco Nacional recibió trato privilegiado en contra de lo que disponía la ley Villegas de la banca libre. Y en pocas palabras, lo que hizo fue una burbuja especuladora enorme con fondos del Estado y autorización del Estado, más plata del Estado que después le dio para intentar reflotarlo. Que hizo que una crisis que sus efectos se sintieron por 4 años. Y aún así, o sea, tras este ejemplo de una banca privilegiada administrada por privados, 4 años después, los gobiernos, en este caso el gobierno de Artegorda, lo tengo aquí, se habla del BRO, de crear el Banco de la República. ¿La policía no? No, está loco. Creo que sí, claro. El BRO, básicamente, una institución que se dijo, bueno, no sirvió el banco privilegiado privado, vamos a hacer un banco privilegiado público creyendo que nos va a ir mejor. Bueno, sorpresa, no nos fue mejor. Pero No es sorpresa. hay una cosa que hay que hacer muy patente y es, siempre se tiene el Partido Colorado como, bueno, los dirigistas. Y bueno, si comparamos a ver lo que fue, a mi modo de ver, el mejor presidente de la historia del Uruguay, que era el Partido Nacional, y después la tradición colorada del siglo XX, en que la mayoría de corrientes han sido de corte dirigistas, si no estatistas, como el caso del neovallismo, acá, en la oposición al PRO, en la creación del PRO, tenemos a Carlos María Ramírez, Francisco Bauzá, Julio Herrera y Gómez, todos ellos colorados defendiendo la integridad monetaria, la integridad de la banca libre, la integridad del sistema liberal que nos había mantenido y que nos había puesto ya arriba como potencia económica. Se ve también en los diarios, en el diario de la Democracia, Francisco, no me acuerdo, pero el director del diario de la Democracia hace una ponencia magistral sobre el liberalismo y la ventaja del liberalismo sobre sistemas públicos-privados y pseudo-colectivistas y especialmente con el tema del cursismo, del billete no convertible. O sea, ¿existió un Uruguay liberal? Sí, existió un Uruguay liberal. ¿No se lo da en la historia? No se lo da en la historia, se lo tiene como un país de bárbaros. Yo creo que esa podría ser la principal respuesta, la respuesta más cortita que se le puede hacer a la pregunta que planteé al principio, es si existió un Uruguay liberal. Existió. Y incluso en la conciencia colectiva, en los individuos de a pie del momento había una conciencia muy liberal, tanto en lo social, en un montón de aspectos, que por eso pueden avanzar ciertas reformas secularizadoras como la de Garro y posteriormente la de Valle y Ordóñez, sino que también en lo económico, en materia de derecho, en un montón de aspectos. Uruguay era la creme de la creme. Y no se habla de eso. En nuestra disciplina, en la historia, se habla mucho de la revolución ambiental y de nuestra independencia y los primeros años. De Varela. Claro, después se habla un montón de Valle y Ordóñez. Estoy hablando de la historiografía a día de hoy. Sí, o sea, 30 años atrás era distinto. hay una laguna entre medio. Es como que es hasta 1830, un poquito más. Yo te diría la guerra grande. Después de la guerra grande como que hay un vacío, se toca muy poco, se habla mucho de lo político poco. Pero primaria y secundaria, o sea, vos porque estudiás historia mismo. Sí, y me dedico a la primaria y secundaria. No, eso es una laguna. Claro, Investiga por él, porque yo sé que vos te vas a hacer el programa de la facultad de
más ortodoxa en lo económico, el devoto, el único, sí que te puedo nombrar así. Los partidos tradicionales han Y dejado Eduardo marxismo Acevedo, la educación. las fotos de Eduardo Acevedo. En la época de los partidos tradicionales y nadie hizo nada. Dejaron entrar tranquilamente. Y nunca se fue, nunca se atacó el tema cultural. Y bueno, es que el tema cultural arranca justamente con lo que va a quedar para la próxima fase. O sea, Ramón Díaz y la mayoría de los historiadores de esa índole, Ramón Díaz es economista, no historiador, pero este libro es de historia, marcan que 1875, con el inicio del dirigismo, el inicio del militarismo, es lo que da pie a que después surja Valle Ordóñez y termine de hacer lo que se planteó en un primer momento durante el dirigismo, sumado a una connotación mucho más popular de la política, como recordemos hasta se lo dije hace 20 minutos, hasta la primera elección de Valle, la masa popular no era activa en la política. No estamos hablando de abstencionista, porque tampoco lo era, el voto era el que era también, no había mucha población que votaba. Pero las masas populares, incluso aunque no votaran, no eran tampoco fuertemente vinculadas a la política, que es algo que empieza a pasar con Valle Ordóñez incluso cuando todavía no pueden votar. Un excelente trabajo de medios por parte del Día, valga destacar. El Día como medio de exponer las ideas fue brutal. Pero la respuesta de la pregunta que hice en principio, ¿existe un Uruguay liberal? Sí, es olvidado totalmente, y más a día de hoy que si se quiere la facultad está, entre comillas, tan tomada ideológicamente, en el sentido de que hay casos de persecución ideológica, Lleno Bravo, por ejemplo Barrero, doctora en sociología, trabajó en humanidades y se fue a humanidades, se fue de Facultad de Ciencias Sociales también, y ahora trabaja en los privados porque dice que no se puede crear un ambiente de investigación sano dentro del arte. Y justamente si hay alguien que viene con planteos como los que hace Ramón Díaz, como los que voy a hacer yo cuando me recibo, no da el coraje, o sea, no dan las ganas de investigar dentro del arte. Claro, se van yendo los buenos y quedan solo los malos. Claro, pero nosotros siempre hablamos jocosamente con mis amigos de un maringrado, porque es que ya se asemeja un poco al régimen soviético en ese sentido. O sea, tengo amigos que, por ser anarquistas de izquierdas, estamos hablando de gente de Bakunin y Kropotkin, nadie de Mises ni nada, que los corrían de los gremios porque eran anarquistas y no socialistas. Pero los anarquistas siempre lo han corrido. Claro, pero sigue pasando en 2021 y los anarquistas, imagínate lo que le harían a un neoliberal como yo. Entonces, el panorama educativo dentro de las facultades de ciencias sociales es bastante nefasto en el sentido. La que se mantiene un poco en las facultades de ciencias económicas, es la que más hay debate. Se mantiene. En ciencias económicas hay debate. Después ninguna más. Claro. En el IPA mucho menos. Yo te diría que en el IPA hay más debate que en el humangrado. Porque el IPA es lo que más tomado está, después de la facultad de psicología. El IPA está muy tomado, y es más, yo asistí a una clase una vez invitado y me dijeron una sarta de barbaridades que mejor no repetir porque tanto como me las dijeron a mí como me las dijo el profesor. Yo me levanté la mano y dije, no, yo pienso esto. Como oyente, aparte fui, la verdad, no sé de dónde lo saqué el rostro para... Pero le dije, mira, yo pienso de esta manera, soy oyente pero considero esto. ¿Qué tal? ¿Qué pensás vos? Y liberal, así. Sí, facho, total. liberal. Y yo trato de no dar, o sea, yo con esta charla tenía un poquito no vergüenza, pero sí el temor de decir, ¿qué pasa si lo ve alguien de facultad? Lo mismo con los artículos del Día, que se han viralizado algunos, pero no los ha visto tanta gente de mi facultad, por suerte, porque si lo ve la gente de mi facultad, cuando tengo un artículo que pone a parir al Frente Amplio y a la CNT cuando el golpe de febrero del 73, cuando el Partido Comunista y la CNT dan el apoyo a los militares. Bueno, Sanguinetti también hizo un libro sobre eso. Claramente, pero Sanguinetti no lo va a leer todo el mundo porque es Sanguinetti. Y además estamos Lucas Vega no lo conoce nadie sabe si es liberal, es comunista o nada, por lo menos hasta el momento en el que lo vea. Reiteramos un poco porque
porque yo esa parte que creo que la tengo bastante sacar información en mi archivero. La CNT y el Partido Comunista en el golpe del 73. En el golpe de febrero, cuando los militares dicen desconocemos, vemos que se reintegra el ministro francés, francés creo que era el saliente, no me tomen al pie de la letra nombres de ese nombre particular, pero se desconocen los poderes básicamente y se desconoce el mandato del presidente de la República. Lo único que queda manteniendo el orden constitucional es la Armada, que se atrinchera en la Ciudad Vieja y le dice a Bordaberry básicamente que, bueno, haga algo. Le dice el comandante en jefe de la Armada. Como Bordaberry echó para atrás porque vio que no tenía apoyo político, que ahí siempre se debate, bueno, Wilson tendría que haber salido a la Plaza Independencia a darle el apoyo a Bordaberry o no. Yo soy partidario de que sí, de que tendría que haber salido a darle el apoyo, de que sí, bueno, estamos con vos y no va a pasar un régimen militar. Como no pasó, bueno, presentó renuncia el comandante jefe de la Armada. En ese contexto, la CNT emite una serie de comunicados hablando de intereses conjuntos con las Fuerzas Armadas, en los planteos que hacen las Fuerzas Armadas en los comunicados 4 y 7, que hablan de un Estado por salvar distancias típicamente intervencionistas, muy cercano a lo que era el peronismo en ese momento en Argentina. O sea, era muy desarrollista, tenía una concepción muy desarrollista, el interés nacional, lo nacional y popular, o sea, muchas frases que eran parecidas, obviamente salvando distancias, y no estoy diciendo que sean idénticas. Pero en ese momento el Partido Comunista saca en su editorial del Popular, saca una portada: Adelante Patria, Pueblo y Fuerzas Armadas Unidas, y empieza una nota en la cual básicamente aunan intereses. Y lo vimos en la CNT. Después los militares, posteriormente al golpe final, digamos, el golpe de junio, ahí se distancian, después de haber ya tomado más el poder de forma de facto, digamos, ahí se distancian y dicen, no, bueno, no les pelamos esta y ustedes en realidad son una amenaza para la seguridad nacional. Pero la intención de la izquierda, especialmente la radical y militante, de instaurar un régimen a Velasco Alvarado como el Perú, o un intento de régimen a lo Allende, pero militar, esa intención estuvo. Y se la trata de borrar de la historia, y en mi artículo que está en la página del día, los pongo a parir porque básicamente en 2005, o casualidad, asume Vázquez, y en el correr de un año los artículos que estaban en la biblioteca del Parlamento al respecto de eso desaparecen, no se encuentran. Después pasame ese link que lo quiero leer otro artículo de Yo eso lo leí en Oriental, en mi casa.